El Tratado de Escazú abarca tres puntos importantes. Ya lo va a decir Javier, pero yo me anticipo a mencionarlos y a dejarles alguna pregunta, alguna inquietud a los oradores. El primer punto es la participación del público en las decisiones ambientales o en las decisiones que implican consecuencias ambientales. El segundo punto es el acceso a la justicia. O sea, de qué forma los países deben asegurar que aquellos que tienen objeciones originadas en ataque al ambiente tengan acceso a la justicia, no se les sea denegado. Ahí aparece en el tratado, en el artículo 8, en el punto 3, una referencia a la inversión de la prueba, inversión de la carga de la prueba. Esto es para abogados, pero es un tema que confieso que me inquietó, porque si fuera así, sin necesidad de hacer ningún análisis, alguien puede hacer una objeción ambiental y detener una iniciativa, pero vamos a ver qué nos dicen. El otro punto importante es el acceso a la información, es el tercer punto, que es la obligación de los gobiernos o del sector privado de suministrar información. No es una obligación que no esté restringida por cuestiones de orden legal o de orden de secreto de algún tipo. El tratado es bastante equilibrado en ese sentido. Estos son los tres puntos principales que trata. Y hay una definición inicial que también me generó alguna inquietud, que dice que los países deberán garantizar a cada persona vivir en un medio ambiental sano. Eso es muy difícil, muy difícil. Esto me recuerda los derechos difusos del artículo 14 bis de nuestra Constitución, que establece, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas con mucha prudencia, sobre todo porque estos tratados, una vez que tienen aceptación, tienen nivel constitucional. Pero bueno, yo quiero que esto sea discutido. Yo me propongo hacer un informe sobre esto, emitir una opinión de la academia. Por eso es importante lo que escuchemos y lo que hoy discutamos. Pienso que, no sé si Pablo o Javier van a empezar. Gracias, Manuel. Yo voy a hacer una muy brevísima intervención porque en realidad cuando vos, Manuel, muy amablemente me llamaste porque por mi voto negativo al Tratado de Escazú, la realidad es que no estoy en desacuerdo para nada, quiero dejar sentada esa posición, con el espíritu del tratado. Pero un poco en la línea de lo que recién comentabas, a mí me llenó de dudas porque deja un montón de temas como abiertos, sin precisar específicamente, y a mí me dio una enorme cantidad de dudas, me puse a estudiar un poco y vi un informe donde pone un montón de lo cuales serían las cosas negativas o que pueden ser, pueden iniciar un proceso de litigio, y es enorme la cantidad que hay. Por lo tanto, en cuanto al espíritu del tratado, estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a lo que es la letra del tratado, a mí me pareció que es muy, ¿cómo podría decir? Para no ser muy... Me parece que le faltaba un poco más de trabajo y quise llamar la atención en ese aspecto para que no tuviéramos tantos litigios. En todo caso, después de que Javier pueda contar bien el tratado y todo, voy a hacer algunas como preguntas como para que Javier pueda contestarlas y evacuar esas dudas. Así que gracias y adelante, Javier. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me parece importante tener estos espacios de intercambio, así que un gusto cuando me llamó el ingeniero Solanet y también cuando hablé con Pablo, que a veces discutimos algunos temas, pero siempre constructivamente y aportando de distintas miradas. Si les parece bien, yo no sé hasta qué punto han estado vinculados con este trabajo,
yo tengo una presentación que si les parece bien podemos usar de disparador para dar un pantallazo de en qué consiste, cómo se llegó a este acuerdo y sobre todo dar algunas perspectivas de qué podría implicar a futuro, ¿no? Así que si están de acuerdo, yo tengo un PowerPoint, traté de hacerlo no muy largo, los tratados a veces se vuelven con mucho texto, un poco aburridos, pero no sé si quieren les comparto la pantalla y la vemos y propongo dale. que sea un diálogo en el cual si hay alguna cuestión me puedan interrumpir y vamos conversando. A ver si puedo compartir desde acá. Perdón, que no tengo acá el botón de compartir pantalla, no me aparece. Está habilitado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Abajo lo tenés, share screen. Verde, abajo. Ah, acá está. Ahí va. A ver. Perdón, un segundito que lo acomodo. A ver. Las tecnologías a veces. A ver ahí. ¿Se está viendo? Ahora sí. Muy bien. Bueno, primero una obviedad. Se llama el Acuerdo de Escazú porque se adoptó en esa ciudad de Costa Rica, pero como decía Manuel al inicio, es un acuerdo que trata sobre el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia relacionada con cuestiones ambientales y en este caso también incluye una agenda que en la región ha ido ganando atención, que es la de los defensores ambientales. Vamos a ver un poco, a ver si pasa. Ahí va. El recorrido que les propongo hacer es ver un poco cómo se llegó a este acuerdo, los antecedentes, la negociación, cuáles son algunas cuestiones de orden general, los contenidos más centrales y las perspectivas hacia adelante. El primer punto que tenemos que mencionar es que el acuerdo, digamos, tiene su origen primero en una declaración que se expidió en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el año 92, donde se declararon un conjunto de principios en el cual está este principio 10, que algunos lo conocen como el principio de los derechos de acceso, donde justamente plantea que en las cuestiones ambientales es muy relevante contar con estos tres pilares, ¿no? El acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y la oportunidad de recurrir ante sede administrativa y judicial cuando hay cuestiones que pueden ser dañosas para los derechos ambientales. Esto básicamente va de la mano de un proceso de construcción de una agenda ambiental en el cual la institucionalidad tiene un pilar central. Ahí entendí que el doctor Cano fue uno de los fundadores de este instituto. Él desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales también en su momento fue un gran promotor de lo que tiene que ver con la institucionalidad ambiental y los mecanismos que hacen a las democracias participativas y la posibilidad de atender estas agendas que son complejas, muchas veces, como se dijo también, involucran cuestiones difusas o que tienen incidencia a lo largo del tiempo de una manera que cuesta ver los nexos muy fácilmente entre una acción y sus consecuencias, y en muchos casos tienen impactos que pueden resultar irreversibles. Entonces estas herramientas de información, de participación, buscan de algún modo mitigar cierta asimetría que hay en el conocimiento de los riesgos y las posibilidades de intervenir respecto de algunas actividades y también de algunos proyectos y obras. Tiene si se quiere, un primo lejano este acuerdo, que es el Convenio de Aarhus, que es, digamos, el intento de la Unión Europea y algunos países que no están en la Unión, pero también son europeos y del Asia Central, en el cual buscaron justamente volcar este principio en herramientas prácticas, operativas para su implementación. Esta es una referencia, un antecedente importante para la negociación del Acuerdo de Escazú. Y después ya como un proceso de negociación en sí,
se volvió sobre este tema en la conferencia de Río +20, que se hizo justamente 20 años después de la declaración de 1992, en la cual 10 países de la región, no estaba la Argentina en ese conjunto, alertaron de algún modo que ese principio 10, tan valioso en lo declarativo, había tenido escasa implementación. Entonces se analizaron ahí algunas barreras, digamos, para avanzar en su efectiva implementación. En algunos casos se identificó la falta de legislación específica, en otros casos la existencia de legislación, pero que tenía baja eficacia o no había sido implementada. Y en una región en la cual hay mucha disparidad, ustedes van a ver que a medida que avancemos, algunas de las cosas que están planteadas en el acuerdo, la Argentina tal vez ya las había receptado en su legislación, pero bueno, en otros países hay algunas de estas cuestiones que están más demoradas, y aún para la Argentina, con todo el desarrollo normativo que tiene, hay algunos estándares o algunos requerimientos o algunas cuestiones que están planteadas en este acuerdo que van a exigir también cierta, digamos, dictado de nuevas normativas. Para ser breve, después de Río +20, con esa declaración inicial de 10 países de empezar a trabajar en un compromiso regional, se llevó adelante un proceso que fue bastante largo, progresivo y muy conversado de negociación. Primero con puntos focales de estos 10 países, que entre el año 2012 y el año 2014 de algún modo le dieron forma a la negociación, y finalmente se abre este proceso de negociación con un comité entre el año 2014 hasta el 2018, el 4 de marzo, que se adopta formalmente. En ese proceso, un tema innovador tal vez fue que, además de los puntos focales de los países con sus cancillerías y la asistencia de otros organismos, yo fui parte del Ministerio de Ambiente en la gestión anterior y éramos, digamos, una fuente de consulta permanente respecto a estas negociaciones. También, una cuestión muy importante era la participación del público, que en algunas negociaciones internacionales esto no existe, es una innovación de algún modo, donde algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil podían participar de estas negociaciones, obviamente sin voto, pero sí con la posibilidad de opinar. Bueno, como les comentaba, este proceso progresivo, acá está contado en algunos hitos, digamos, espacios de negociación, pero lo más relevante es digamos, trabajo progresivo, que no fue nada fácil, porque, como les decía, hay mucha simetría entre los países. Piensen que todos los países del Caribe, algunos todavía tienen sistemas del common law, donde sus normas están muy vinculadas a lo que sucede en Inglaterra. En algunos casos había países como Brasil, como México, que tenían, digamos, mucha reticencia a generar obligaciones adicionales, y la Argentina, que inicialmente no fue parte del grupo promotor, pero creo yo que en una estrategia astuta de la Cancillería decidió participar de las discusiones, de las negociaciones, y después ya en la gestión del presidente Macri asumir un rol más importante con la Cancillería, con el Ministerio de Ambiente. La doctora Dolores Duvergés participó mucho. Desde la sociedad civil, uno de los representantes del público, el público tenía 2 representantes titulares y 4 suplentes. Uno era argentino, que fue el doctor Andrés Napoli, director ejecutivo de FARN. Y bueno, este proceso llegó a este acuerdo, que ahora vamos a los contenidos. Lo primero, y un poco lo mencionaba el ingeniero Solanet al principio, el sentido último de este acuerdo es, digamos, contribuir a la protección del ambiente y al desarrollo sostenible a través de estos derechos de acceso. Entonces, por un lado, tiene algunas cuestiones que refuerzan principios de la política ambiental que nosotros tenemos en la Ley General del Ambiente. Lo novedoso por ahí para la Argentina en este caso es la inclusión del principio de no regresión, este principio que jurisprudencialmente se entiende que está implícito en el principio de progresividad, ahora aparece ya explícitamente,
y se discutió mucho un principio que finalmente no fue receptado, pero que en la Argentina ya aparece en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es el principio indubio pro natura, que en este caso, por oposición de algunos países, no se llegó a incorporar en este acuerdo. Por otro lado, ahora vamos a ver más en detalle, pero el acuerdo es un acuerdo que establece obligaciones, es decir, es de carácter obligatorio para los países, no es una declaración de principios, no es como otros instrumentos ambientales globales que son como de algún modo aspiraciones o metas que uno se plantea, sino que establece obligaciones para los estados y tiene un énfasis muy marcado hacia ciertos grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Ustedes van a notar a lo largo del texto que hay mucha, digamos, referencia a poblaciones de pueblos originarios en situación de desventaja, hay un énfasis en los potenciales afectados por algunos proyectos, y lo otro ya más típico de la arquitectura internacional y de estas negociaciones, tiene una institucionalidad nueva que se crea, como tienen muchos otros convenios, en el cual hay una conferencia de las partes, que sería como la asamblea de todos los estados que forman parte del acuerdo, una secretaría que en este caso está a cargo de la CEPAL, que fue la institución que apoyó todo este proceso, y crea un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento. Esto es muy importante porque vamos a ver después que podría generar una instancia internacional de revisión de algunos actos de la Argentina, que no es un ámbito contencioso, digamos, no estamos hablando de una institución como no sé, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que es un ámbito de apoyo, es consultivo, no es resolutorio. Pero bueno, podrían eventualmente llegar a ese ámbito discusiones que tienen lugar en el país. Y después, otras dos herramientas específicas que crea son un centro de intercambio de información y un fondo de contribuciones voluntarias que, bueno, justamente apoyarían a los estados en la aplicación de este tratado. Y algo importante es que no admite reservas, es decir, uno no puede adoptar una parte del acuerdo y otra no. Esto se discutió mucho porque algunos países, algunas cuestiones, como vamos a ver, por ejemplo, la legitimación amplia para acceder a la justicia, lo cuestionaban o en sus normativas nacionales no lo tienen previsto y tienen sus dudas. Entonces esto se planteó como un límite a la adscripción, digamos. No se pueden seleccionar capítulos de este acuerdo y reservarse otros. Bueno, ya entrando en los derechos de acceso, esto que mencionábamos del principio 10, algunas cuestiones relevantes. Por un lado, en el acceso a la información ambiental, plantea dos fases, ¿no? Digamos, la transparencia pasiva, esto no está dicho así en el tratado, sino que es una forma de ordenar los contenidos, digamos, que no está explícito en el tratado, pero tiene que ver con esa información que los ciudadanos o que toda persona puede requerir a los estados. Entonces, esto nosotros en la Argentina estamos bastante familiarizados porque tenemos muchas normativas de acceso a la información pública. Básicamente tiene que ver con este derecho de acceder a información en poder del Estado, que eso se haga en tiempos razonables, que se haga sin costos excesivos. Plantea sobre todo el hecho de que las denegatorias tienen que ser fundadas, o sea, las excepciones son de carácter restrictivo, se basa en el principio de la máxima publicidad, es decir, que a priori la información en poder del Estado se presume pública y que solamente está aceptuado de ese carácter de acceso libre y gratuito aquella que tenga algún motivo o alguna justificación para tener ese nivel de restricción. Y eso tiene que estar previamente y legalmente establecido, no es algo que se pueda decidir discrecionalmente. Y después, bueno, plantea que tiene que haber mecanismos de revisión y de fiscalización independientes, cuestión que si la autoridad deniega el acceso a una información, haya otra autoridad que pueda evaluar si esa denegatoria fue debidamente fundada o no. Nosotros, como ustedes saben, tenemos en la Ley General del Ambiente el acceso a la información pública ambiental como un objetivo, como un instrumento y también como una obligación de los estados.
y también tenemos una ley específica de acceso a la información pública ambiental, e incluso una ley específica para el ámbito nacional de toda la información pública, no solo la ambiental. Mucho de lo que está en el contenido del tratado es análogo a lo que ya está previsto en nuestra ley en este aspecto. Ahora, también el tratado trata la transparencia activa, que en este caso ya es una invitación a la proactividad de los estados para que generen y pongan a disposición información, es decir, ya no pensando en un ciudadano o una persona que viene a requerirla, sino en una actividad permanente del Estado de generar estos datos y ponerlos en formatos accesibles, reutilizables, que sean comprensibles para un público amplio, no solo para los especialistas. Ahí en la Argentina también se ha avanzado mucho en este aspecto, generando bases de datos, sistemas de información. El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, ha presentado el informe del Estado del Ambiente, que es una obligación que tenemos en la Ley General del Ambiente desde el 2002 y que se había cumplido una única vez. Bueno, en los últimos años se presentó anualmente como marca la ley, pero el tratado da un paquete de instrumentos bastante amplio, muy interesante, en el cual, por ejemplo, habla de crear un registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Esta es una herramienta para conocer cuáles son las situaciones de riesgo que eventualmente podrían haber por sustancias que son peligrosas. Plantea sistemas de alerta temprana, se mencionaba antes la cuestión de los incendios, y cómo algunos sistemas pueden, y el sistema de manejo del fuego esto lo contempla desde hace mucho tiempo, ir evaluando cuáles son los focos potenciales, porque hay material combustible disponible que podrían presentar algún riesgo para la ciudadanía. El informe del Estado del Ambiente, lo que mencionaba antes, básicamente es un diagnóstico del país, de sus ecosistemas, de sus actividades, y después plantea algunas herramientas que son, también desafiantes para lo que son las capacidades estatales y lo que hoy existe en la Argentina, como las evaluaciones de desempeño ambiental. Esta es una herramienta que, por ejemplo, la OCDE la aplica a todos sus estados partes. Tiene que ver con ya no solamente conocer cuál es la situación ambiental del país, sino también de cómo están funcionando sus políticas públicas para atender la agenda ambiental. Plantea una discusión que en el país también hemos tenido, que es el acceso a información que está en manos de, concesionarios o sujetos que han sido beneficiarios de algún contrato, algún convenio, alguna autorización, y que, tienen un rol importante en la provisión de bienes y servicios públicos. Acá es muy famoso el caso de, por ejemplo, lo que pasó con YPF y Chevron, y ese acuerdo que motivó incluso una causa judicial que llevó a la Corte, y este tema incluso en la ley de acceso a la información ambiental, la información pública general, quedó exceptuado específicamente en la ley nacional. Bueno, acá se plantea que están alcanzados por estas obligaciones de proveer información. Por otro lado, plantea la cuestión de los consumidores y usuarios, tener información adecuada de cuáles son las cualidades de los productos y los servicios que reciben, cómo estos podrían afectar su salud o su ambiente, y dos cuestiones que van también a seguramente dar mucha discusión a futuro, que es información que está en manos de privados, pero que podría tener incidencia en la salud o el ambiente significativa para otras personas, ¿no? Esto en el derecho norteamericano se llama el right to know, el derecho a saber, y no quiere decir esto que inmediatamente toda la información de los privados pasa a ser pública, sino que el Estado deberá reglamentar cómo va a funcionar, ese acceso y qué tipo de información es considerada de esta naturaleza, ¿no? Tiene que ser información que tenga incidencia sobre riesgos para la salud o el ambiente. Y después los informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, que esto es una práctica que en el sector privado está bastante extendida, sobre todo en las grandes empresas, de ir publicando sus reportes, ¿no? Esto está a título de promoción. Ustedes van a ver que en el tratado hay muchas veces van a ver la referencia que dice según legislación. Y ahí también hay
muchas cuestiones que deberán ser precisadas y que en algunos casos algunos la interpretan como según su legislación vigente y otros la interpretan como según la legislación que deberán dictar en consecuencia, ¿no? Porque algunas de estas herramientas o instrumentos van a requerir desarrollos normativos posteriores. Pasando al segundo pilar del acuerdo, ¿no? La participación pública, acá también hay cosas que nos resultan familiares porque en la Argentina hay también normativa. Básicamente establece condiciones mínimas para que esas instancias participativas sean realmente abiertas e inclusivas, sobre todo un foco en que esté en las fases tempranas de los proyectos y las intervenciones, justamente para que pueda tomarse las consideraciones que surjan de esos ámbitos en las decisiones. Muchas veces se critica que las instancias de participación son tal vez como una formalidad y no como una parte sustantiva del proceso de la toma de decisión. Obviamente que tiene que tener información previa, que tiene que darse en plazos razonables. También es lógico, y esto es sabido, que la participación, una audiencia pública, una consulta, no es un referéndum, digamos, es una apertura a las consideraciones que puedan surgir, pero es consultiva, no tiene un carácter vinculante, de hecho no hay una votación entre los que participan, es simplemente para incluir consideraciones que puedan haberse omitido en las etapas previas. Y tal vez lo que tiene más énfasis en esta ocasión en el tratado es esta consideración especial hacia ciertos grupos que, digamos, insta a los estados a ser muy activos en ir a buscarlos, digamos, no esperar que ellos se interesen y participen per se, sino de estar muy atentos a la posibilidad de que puedan efectivamente involucrarse en los procesos. Y ahí nosotros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con pueblos originarios, sabemos que ya existe un convenio de la OIT, el 169, que sin embargo muchas veces esto ha sido conflictivo, digamos, la participación, la consulta pública previa, informada a los pueblos originarios en algunas decisiones. También cuando hubiera un público que puede ser considerado afectado directamente, por ejemplo, un proyecto que va a impactar en una localidad, bueno, es importante que la participación se dé con esa participación, con esas personas involucradas y no se haga digamos, a veces pasa que cuando el impacto va a ser muy local y se hace una audiencia pública muy lejos del lugar donde está la población afectada y hay problemas para que puedan acceder a esas instancias. Y algo muy relevante para mí, para la Argentina, es que también plantea cómo deben ser los contenidos para que la participación en el marco de evaluaciones ambientales, ¿no? Evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas, pueda considerarse que es fundada e informada. Ahí plantea algunas cuestiones que no pueden faltar de información para que pueda haber una instancia participativa. Lo voy a pasar así un poco rápido porque van a ver que el acuerdo tiene mucho contenido de esto, hay mucho desarrollo, pero me interesa reflejar algunas cuestiones y que por ahí podamos conversar si algún punto requiere más desarrollo. En lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, también el acuerdo es bastante amplio en su objeto. Por un lado, plantea las cuestiones que tengan que ver con restricciones al acceso a la información. Por otro lado, lo que tenga que ver con restricciones a la participación pública de estas dos cuestiones que vimos antes. Es decir, todo lo que afecte esos derechos tiene que tener una vía para poder ser recurrida, pero da un paso más y también incluye el acceso a la justicia, para cualquier acto, decisión u omisión que afecte el ambiente en sí mismo, es decir, no a la información, no a la participación, sino el derecho a acceder a instancias judiciales para, de algún modo, recurrir o cuestionar cuestiones que puedan afectar al ambiente. Esto también en la Argentina tal vez no parezca novedoso, no parezca, digamos, muy innovador, porque nosotros tenemos un sistema de acceso a la justicia con un objeto amplio. Nosotros tenemos en la Constitución Nacional el amparo colectivo en el artículo 43. En la Ley General del Ambiente también tenemos acciones de cese del daño, acciones de recomposición, donde las legitimaciones para poder acceder al Poder Judicial son bien amplias, se les reconoce esta posibilidad a los afectados,
a las organizaciones que propenden a la protección ambiental, al defensor del pueblo. Es decir, que nosotros esta cuestión ya la conocemos, de hecho es bien profusa, digamos, la actividad judicial en la Argentina, pero en otros países no es tan así. De hecho, este tema de una legitimación activa amplia, es decir, quienes pueden ir a presentarse ante un juez a pedir por cuestiones que tengan que ver con afectaciones al ambiente, en otros países es más restrictiva, y algunos como México plantearon sus dudas. Ahí van a ver esta fórmula que les digo, según su legislación o según legislación nacional, que se usaba mucho como un mecanismo para tranquilizar, digamos, de que no se estaban imponiendo per se operativamente cuestiones, sino que requerían desarrollo normativo. Otra cuestión interesante para nosotros es el hecho de que se habla de órganos especializados. Nosotros no tenemos tribunales ambientales, el acuerdo tampoco insta a crearlos, pero sí a que haya cierta capacitación en el Poder Judicial para poder atender esta agenda ambiental que muchas veces es compleja, es novedosa y requiere de cierta capacitación específica. Entonces ahí también es algo interesante para el país de cómo va a fortalecer la capacidad que tienen los tribunales actualmente para poder abordar estas temáticas. Bueno, lo que mencionabas también al principio, Manuel, de la carga dinámica de la prueba, esto tiene que ver con digamos, la asimetría que muchas veces se da entre las partes para conseguir datos de algunas actividades en las cuales, ante un riesgo fundado, obviamente, esto no es en abstracto, sino que en algunas situaciones el demandado, ¿no? Al principio, yo no sé, imagino que hay algunos abogados acá que lo entenderán más, pero lo voy a decir en llano por si alguien no viene del mundo jurídico, pero el principio básico sería que el que acusa a alguien de algo debe presentar las pruebas que sostienen esa demanda, ¿no? esa acusación, por decirlo simplificadamente. Pero a veces conseguir esa información puede ser muy dificultoso para algunas agendas ambientales donde se trata de información muy técnica o se trata de información que no está disponible. Entonces, si el que está en mejor condición de probar es en algún punto el demandado, se da vuelta esta carga probatoria y se pide que sea la parte demandada la que aporte la información. Por otro lado, plantea algunos mecanismos de ejecución y de reparación, básicamente también como suele pasar en este tipo de instrumentos, se busca que el final de un juicio apunte a recuperar el deterioro ambiental, a recomponer, y también que se evite la excesiva judicialización. Esto está en el acuerdo, la promoción o el interés en que haya solución de controversias por otras vías, como la mediación. Y bueno, también hay todo lo que les mencionaba antes, algunas referencias a consideraciones especiales para eliminar barreras de algunas poblaciones que en general tienen más dificultad de recurrir al sistema judicial, sea por cuestiones idiomáticas, sea por cuestiones culturales, sea por cuestiones de distancia geográficas. Entonces pone un énfasis en prestar atención a esas cuestiones. En la Argentina nosotros tenemos instituciones como la Defensoría del Pueblo de la Nación, como en muchos casos organizaciones de la sociedad civil que también asumen de algún modo estas representaciones colectivas. Nosotros, como les decía antes, en la Ley General del Ambiente tenemos herramientas de este estilo, así que mucho de lo que digo a ustedes les resonará con algunos casos concretos. Y lo novedoso de este acuerdo, si se quiere, como les decía, estos tres pilares de información, participación y justicia vienen de aquel principio 10, los encontramos también en el convenio de Aarhus, pero esta cuestión de los defensores ambientales sí es bien específica de este acuerdo y de esta región, y tiene su motivación, digamos, en un proceso que se viene advirtiendo en América Latina de creciente, digamos, riesgo para algunas personas que asumen la defensa de los derechos ambientales. Ahí yo les pongo una infografía estos son datos del año pasado que publica Global Witness,
básicamente América Latina y el Caribe sería la región del mundo más riesgosa para las personas que defienden el ambiente. En muchos casos hay intimidaciones. Este año, sin ir más lejos, han habido casos resonantes de asesinatos en México. Habrán escuchado el caso de un científico muy conocido que estudia la mariposa monarca. Y bueno, entonces, el caso tal vez que acompañó este proceso y que terminó de ser un disparador para que esto se incluya fue el caso de Berta Cáceres, que es una ambientalista que fue asesinada también en su militancia en contra de la construcción de una gran represa. Y bueno, el acuerdo incluye esta agenda con básicamente 3 cuestiones: la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para la actividad de los defensores ambientales, la de reconocer y proteger sus derechos, derechos que tienen que ver con la integridad física, con la movilidad, con cuestiones muy, muy esenciales, muy básicas, digamos, que están, si se quiere, contempladas en otros derechos fundamentales, pero con un énfasis en estas poblaciones o en este grupo que está especialmente afectado. Y también la obligación de prevenir, investigar y sancionar los ataques, las intimidaciones, las amenazas, con medidas adecuadas, efectivas y oportunas. Acá seguramente venga un debate hacia adelante de cuáles van a ser esas medidas adecuadas, efectivas y oportunas. Podríamos estar hablando de un nuevo instituto, una nueva garantía, como conocimos el habeas corpus en algún momento, o no, o será simplemente criterios. Estas cuestiones quedan, digamos, a seguir trabajándose en el ámbito de la conferencia de las partes. Un poco mirando hacia adelante y yendo más rápido, así no los aburro con tanto tecnicismo por ahí, pero las perspectivas del acuerdo, primero hay que decir que para que entre en vigencia, lo que establece el acuerdo es que tiene que haber 11 partes que lo hayan ratificado. Al día de hoy, Argentina fue el 10º país en sancionar por ley su aprobación de este tratado, y está en trámite el depósito ante las Naciones Unidas. Es decir, que si un país más lo ratificara, ya entraría en vigencia. Ahí hay una infografía que publicó Diálogo Chino, que es un portal de noticias, pero que me pareció muy, muy gráfico de cómo han ido avanzando. Verán que hay muchos países, si se quiere, del Caribe que ya han avanzado, en más cercanos a nosotros, Uruguay y Bolivia y Ecuador ya están, digamos, con el proceso cumplido. Y hay otros países que están un poco más retrasados o reticentes. Por ejemplo, el presidente de Chile ya ha adelantado su no voluntad de avanzar en este proceso. En México se dio un caso en el cual estas últimas semanas hubo una aceleración. Este tema está en el Congreso y tuvo algunas instancias de avance, así que es posible que en el próximo tiempo ya sí entre en vigencia efectivamente. Y ya para cerrar algunas ideas o algunas perspectivas o algunas cuestiones que nos deja este acuerdo, primero, también lo que se mencionó al inicio, es el primer acuerdo multilateral ambiental de la región. Esto es toda una novedad porque hasta ahora incluso habíamos visto muchas declaraciones, muchas, digamos, objetivos compartidos, voluntades, pero acá estamos ya hablando de un convenio internacional. Y esto es novedoso y podría incluso ser el primero de otros que puedan avanzar posteriormente. Hasta que entre en vigencia, el valor para nosotros tiene que ver sobre todo como una pauta interpretativa que puede ser aplicado en algunas controversias que haya a nivel nacional, y una vez en vigencia ya sí va a obligar al país a garantizar su efectiva implementación. Y ahí seguramente exigirá el dictado de normativa complementaria. Nosotros mencionamos un montón de instrumentos, de cuestiones que vimos, como por ejemplo esto que hablábamos de los informes de desempeño ambiental, etcétera, que bueno, habrá que ver cómo se vuelven operativos con herramientas adicionales. Y para esto está previsto que la conferencia de las partes del acuerdo y la Secretaría vaya trabajando en orientaciones, digamos.
lineamientos, guías, como funcionan prácticamente todos los convenios internacionales, pero bueno, acá a nivel regional. Bueno, lo que mencionamos también respecto de este grupo que va a controlar y apoyar el cumplimiento, genera una instancia, si se quiere, de revisión supranacional, que como dijimos, no es una instancia de revisión contenciosa, no es una corte, es una instancia donde por ahí se pueden abrir discusiones en ese nivel supranacional con un carácter para fortalecer a las partes, ¿no? Esto hay que dejarlo claro, no es que acá se está creando un nuevo tribunal, una corte, sino que es un ámbito de cooperación. Y por otro lado, algo que se planteó recientemente con la aprobación con amplia mayoría, tanto en el Senado como en diputados, más allá de que acá está el amigo Pablo que votó en contra, pero las mayorías fueron bastante holgadas, y se está planteando la posibilidad de que este acuerdo pueda tener jerarquía constitucional. Es decir, ustedes saben que nuestra Constitución tiene en su artículo 75, inciso 22, algunos convenios de derechos humanos que tienen jerarquía a la par de nuestra Constitución Nacional, obviamente por encima de las leyes, y este tratado podría entrar en esa jerarquía por las amplias mayorías que tuvo y por esta vinculación con cuestiones de derechos humanos, como hablamos antes de temas que hacen a la gobernanza, ¿no? Bueno, algunos otros datos así interesantes yo creo que es una forma de institucionalizar algunas controversias y conflictos que todavía hay en la región. Se busca con estas herramientas poder darle un cauce institucional a estas disputas. Hemos visto que en nuestra región hay mucha de esta conflictividad ambiental que termina resolviéndose por vías no regladas, digamos, o por mecanismos que no son los convenientes para una democracia en la cual tiene instituciones que pueden procesar esa conflictividad para justamente evitar excesos y evitar situaciones que son muy problemáticas, digamos. Todos creo que estarán pensando algún ejemplo, pero muchas veces la disputa por temas ambientales se da por vías no formales, digamos. Y por otro lado, bueno, yo creo que a nivel regional, el país, o sea, la Argentina, al ser, si ustedes vieron los países que ya han firmado, digamos, en términos de la preponderancia de países grandes, con cierto liderazgo regional, Argentina podría asumir esta posición, dado que Brasil, México, que son otros países importantes que tienen mucho peso como liderazgo regional, vienen un tanto rezagados, así que la Argentina de algún modo está aspirando a tener un protagonismo en esta agenda que está asociada a la gobernanza ambiental, al fortalecimiento de la democracia y también a la integración y la protección de poblaciones que pueden estar en situación de vulnerabilidad. Así que esto fue un muy rápido pantallazo de los contenidos. El acuerdo es muy rico, es muy extenso, y bueno, seguramente va a seguir dando lugar a debates y discusiones porque, como decía Pablo un poco al inicio también, hay cuestiones que van a requerir complementos, es decir, mayores discusiones y sobre todo cómo se tornan operativas algunas de estas herramientas, y eso va a seguramente generar discusiones adicionales en la reglamentación, en la implementación. Así que eso era lo principal que les quería traer a la mesa y bueno, conversar sobre estos puntos o los que ustedes consideren importantes. Muchas gracias, Javier, muy claro tu exposición, muy bien hilvanada, nos deja algunas dudas, pero yo diría escucharlo primero a Pablo para ver cuál fue su visión y después vamos a debatirlo. Sí, gracias Javier, la verdad que muy, muy claro y la verdad que puso bastante más luz en lo que yo pensaba, pero sigo con un poco la idea y me avala un poco lo que vos decís de que va a hacer falta bastante normas más para definir bien todo esto, porque yo la gran duda que yo tengo con respecto a esto es justamente todas
las controversias que no están normadas y que pueden llegar a darse, y hay un montón de bueno, Chile tiene una larga lista de ítems por el cual, siendo uno de los impulsores originales de este acuerdo, ahora se ha retirado, ¿no? Entonces, básicamente, yo, Manuel, lo que quiero decir, y les voy a dejar tiempo para que puedan preguntar ustedes, porque simplemente a mí me llenó de dudas esto, y toda esa normativa que falta, creo que es el kit de la cuestión. Y en base a eso, viendo un poco, yo soy productor agropecuario, así que estamos medio cascoteados por los ambientalistas. Se ríe Javier, pero yo creo que el diálogo es la manera de solucionar todos los problemas, aunque estemos parados uno en un lugar y en otro en el otro. Creo que hay que buscar todas las maneras de hacerlo. Yo en realidad voté en contra justamente porque yo hubiera demorado un poco el acuerdo para tratar de normar antes toda esa cantidad de vacíos que yo creo que hay y que van a ser causa de un montón de problemas, por lo menos desde mi mirada, ¿no? Pero yo quisiera dejarle lugar a todos ustedes para que lo puedan aprovechar, a Javier, que es el que sabe de todo esto. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Pablo. Sí, a mí confieso que me quedan también dudas. Yo no soy productor agropecuario, pero soy ingeniero. Los ingenieros estamos habituados a darle más peso a la creación, y a veces uno advierte que el exceso de ambientalismo impide que esas creaciones puedan tomar forma. Por los temas principales que yo diría para discutir, por de pronto creo que este tratado va a adquirir nivel constitucional. El artículo 75 no tiene por qué excluirlo, de manera de que esto se convierte en ley. Y como ley hay espacios vacíos que deberían reglamentarse para darle una interpretación más precisa. Por de pronto, la afirmación del artículo 4 de que los países deben garantizar que cada uno viva en un medio ambiente sano es una afirmación muy extensa, muy vaga, y puede dar lugar a reclamos que son imposibles de satisfacer, obviamente. El tema de la participación del público en las decisiones ambientales y el tema de la inversión de la carga de la prueba, a mí me hace pensar que podemos enfrentarnos a conflictos irresolubles, porque si se facilita la acción judicial a quien se siente afectado en cuestiones ambientales, no necesita ni siquiera acumular las pruebas, sino ponerlas en cabeza del demandado, puede esto generar un aluvión de cuestiones ambientales que tienen por detrás algún interés específico para parar una iniciativa. Lo hemos visto esto muy reiteradamente. Por eso es que eso es un tema que a mí me quedó como una espinita acá. Lo mismo el tema de los derechos humanos, los derechos humanos es algo que no es tan preciso. Y invocar los derechos humanos también es fácil, y es muy difícil negarlos o resistir una invocación de ese tipo. Ese es un tema que también me quedó. Lo demás me parece que el sentido del tratado es un sentido positivo, como dije al principio, porque todos estamos convencidos que hay que defender el ambiente, y también estamos reconociendo los excesos que se producen por el otro lado. Los tenemos muy a la vista en cuestiones muy cercanas a nosotros. Si hubiera habido una legislación protectiva, a lo mejor no se hubieran producido deterioros que vemos en la naturaleza o en el ambiente a diario. Entonces acá la cuestión es cómo encontramos un equilibrio y cómo no damos espacio para que se produzcan conflictos ambientales que son capaces de tener grandes proyectos. Las audiencias públicas que también nosotros conocemos, que se parece a esto de que el público debe participar, los que hemos participado en alguna audiencia pública sabemos también de la politización que se hace, o la ideologización, y cómo se deforma los argumentos que surgen de gente que no tiene idea de lo que está diciendo
pero sí que tiene un objetivo político detrás. Esto de la participación del público me parece importante. Yo también me preocupa cómo esto se regula, se reglamenta para que no se cometan esos excesos. Bueno, yo creo que hay una cantidad de cosas así. Lo veo a Marcelo con el teléfono, pero Marcelo es nuestro jurisconsulto en esta materia. No sé si quieres dar una opinión sobre esto. Sí, gracias Manuel. Me había anotado justamente para hacer un comentario. Felicitaciones Javier por la exposición. Perdón que me tuve que sumar tarde por otro inconveniente en mi tribunal. Y quiero aprovechar la presencia del diputado Torello, básicamente por algo que es una incertidumbre. La sesión en la cual se aprobó el acuerdo en la Cámara de Diputados fue una sesión bastante turbulenta, por cierto. Yo traté de seguirla en lo más posible, como así lo había hecho en el Senado. El Senado, cuando aprobó el acuerdo de Escazú, lo hizo, como muy bien señalaba Javier, por una amplia mayoría y aparte con una recomendación a la Cámara de Diputados para que el acuerdo entrara dentro de los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen una jerarquía constitucional, por el artículo 75 y 22 que mencionó Javier. En una recomendación muy poco precisa, porque en general se lo hace a través de una norma posterior que eleva un acuerdo internacional con jerarquía constitucional. No sé qué trato tuvo esto en el final del debate en la Cámara de Diputados. Yo he tratado de conseguir las versiones más precisas y por lo que entiendo esto no fue así. Por lo cual, esto que mencionaba Javier, de que podría ser con jerarquía constitucional, sé que tuvo un debate en diputados, en el Senado, pero creo que no fue reproducido en diputados. No sé si me podés confirmar, Pablo, esto. Así es, fue muy turbulenta, tenemos un problema con las sesiones virtuales y con, digamos, la agresividad que está teniendo el oficialismo con nosotros. Entonces las reuniones terminan, yo no sé si estaba estipulado, hubiéramos esperado que sí, pero no se habló en diputados eso. De todas maneras, un poco como dijo Manuel recién, yo soy de la idea de que repito, no me voy a cansar de repetirlo porque hay que dejar las cosas claras. Yo soy de la idea de que esto tiene que seguir adelante, pero hay que normar rápidamente todos esos vacíos, esos claros, y sí tratar de llevarla para incorporarla en la Constitución. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo señalaba esto en el sentido de que digamos, la fuerza normativa que va a tener el acuerdo, si tiene la misma jerarquía, por ejemplo, que el Pacto de San José de Costa Rica, es distinto que si lo tiene, por ejemplo, con el protocolo de Europreto, digamos, es sustantivo. Y justamente la cuestión tiene que ver con lo que señalaba también Manuel recién. Está la tendencia dentro del sistema interamericano de incorporar dentro de los derechos humanos también al derecho al medio ambiente sano, un derecho que está no regulado expresamente en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Americana, sino en un protocolo adicional. Ha habido una opinión consultiva de la Corte y alguna jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana, justamente contra Argentina, por un tema de pueblos originarios en la provincia de Salta, que habla del derecho al medio ambiente como derecho humano. Ahí entran mis dudas, porque entender la protección ambiental desde la visión más técnica, si de alguna forma trata de defender Manuel con su posición ingenieril, o la posición más militantista, a la cual inevitablemente llega cuando el tema llega desde un discurso de derechos humanos, va a generar inevitablemente un conflicto y va a ser muy difícil para los operadores jurídicos. Lo digo yo como juez, pero me lo imagino también como cualquier abogado al momento de tener que plantear o no una defensa frente a una carga o una inversión de la carga de la prueba o este tipo de cuestiones que son muy sutiles. Creo que me alegro por un lado de que no se haya tomado una decisión apresurada en relación con la jerarquía constitucional del tratado. Yo también estoy a favor del tratado, te soy sincero,
Pablo, pero tengo mis dudas de incorporarlo al mismo bloque de constitucionalidad que tiene el artículo 75, inciso 22, y ahí sí me agarra un poco el resquemor que se plantea en cuanto hasta dónde abrir la idea de una participación ciudadana tan amplia como la que se prevé, que no es lo mismo en el caso de Argentina que en el resto de América Latina, hasta dónde la protección, que es muy puntual, en el caso de Colombia, por ejemplo, a los defensores de ambiente, estamos trasladando alguna situación con una especie casi de bill de indemnidad, si se quiere, en una situación que Argentina no tiene un conflicto. La verdad, Argentina no tiene conflicto de persecuciones a militantes de derechos humanos. No sé si nos, hemos dicho en términos mucho más pedestres, no sé si no nos estamos comprando un despelote, para decirlo en términos sencillos. Bueno, me parece que tu posición, Marcelo, le da apoyo al voto de Pablo. ¿Alguno más quiere opinar sobre esto? Pedro. Sí, me interesaría opinar, sí, unos minutos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Javier, y creo que es muy interesante todo este tema de este nuevo tratado. Según lo que pude ver en el PowerPoint, en la presentación de Javier, me parece que el tratado, digamos, no agrega mucho a los aspectos legislativos existentes en Argentina. Creo que si tuviésemos un bloque continental educativa, económica y socialmente, digamos, más unido y más, digamos, consistente, sería muy bueno, pero creo que teniendo en cuenta lo que es Latinoamérica, lo que somos, digamos, particularmente nuestro país, me parece que es agregar más confusión a lo que ya existe en materia ambiental. Comparto con los que mencionaron claramente el tema del ambientalismo como algo ajeno y que realmente ensucia la gestión de riesgo ambiental seria, ¿no es cierto?, con los derechos humanos y este parate de la economía que realmente nos va a afectar a todos, ¿no es cierto?, porque no hay la escasez, hay que manejarla de una manera muy hábil justamente para terminar con el hambre y la falta de trabajo en cualquier lado. Y esto se puede hacer y se hace en muchos países sin un impacto ambiental, digamos, cero, que no existe, pero sí con impactos ambientales gestionados de manera correcta y seria, dentro de lo posible. Entonces, eso no va con el tema del ambientalismo, que veo que el tratado repite muchos conceptos nubosos, digamos, del desarrollo sostenible, que queda al final, queda a la nada. Por suerte nuestros jueces, si bien no tienen mucha formación en general, ¿no?, en tema ambiental, como toda nuestra sociedad, que es algo nuevo acá en Argentina, realmente, digamos, son bastante buenos en cuanto a dictar fallos en cuestiones ambientales, sin necesidad de tener tribunales especiales, como por ejemplo creo que la OCDE prevé que se establezcan tribunales ambientales, ¿no? ¿Es así, Javier, eso? Te lo pregunto a vos. Lo de los tribunales. Que sea una exigencia de la OCDE, Sí. Sinceramente no. Porque yo sé que a Chile le pidieron eso, cuando a Chile le habían pedido, y conozco gente que estuvo aplicando para ese tribunal especial, no sé en qué terminó. Pero bueno, yo creo que el tratado es una buena intención, como siempre, pero tenemos, para tener una gestión, digamos, seria de riesgo ambiental, necesitamos mucha educación, mucha formación y definición en qué es justamente el derecho sostenible para la Argentina, cuáles son las herramientas, digamos, para que termine todo esto de este intercambio de palabras que no lleva a la nada o lleva a poco, digamos. Entonces hay que realmente... El tema ambiental, al ser multidisciplinario, ha sido bastardizado, yo creo, en todo el mundo, ¿no? Y ha perdido tecnicismo en los niveles más impensables. Creo que hay que volver a pisar la tierra y ver qué es lo posible, dejar de lado lo político. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias por las ideas, que son siempre interesantes. Héctor. Sí, gracias, Manuel. Bueno, la verdad que fascinante. Muchísimas gracias a los que han hecho las presentaciones. Quiero decir que tengo un importante grado de coincidencia con lo dicho por Manuel, Pablo y el último expositor, amén de
que habría tanto para hablar en lo jurídico o en lo ambiental que llevaría horas, pero lo mío va a ser 3 minutos. Yo les digo que desde el punto de vista estrictamente jurídico, la explicación ha sido excelente por quien hizo la presentación. Es evidentemente un proyecto de alta complejidad. Es toda una maquinaria jurídica que necesitaría, como ya se dijo, una serie de precisiones y definiciones mucho más detalladas, pero da una base para algunas ideas importantes para que ello haya un tratado regional. Ahora, yo le encuentro, basado en la experiencia, un gravísimo problema al proyecto, que es que arma una estructura jurídica y una gran maquinaria que es una cáscara vacía. Y yo la llamo cáscara vacía porque regula operaciones y procesos jurídicos de una serie de cuestiones de fondo no votadas y no definidas. O sea, toda la temática ambiental que está en pleno cambio tiene que ser definida para saber de qué derechos hablamos después. ¿Cuáles son los objetivos ambientales de los países firmantes? ¿Cuáles son los temas que están definidos y aprobados? ¿Cuál es la discusión de por qué abarca a todos o a no? ¿Cuál es el análisis sobre lo que es factible o no factible? ¿Cuál es el análisis antes de regularlo y defenderlo o dar procedimientos de saber si se van a lograr esas realidades técnicas? O sea, es un maravilloso y muy mejorable mecanismo jurídico, pero vacío, porque el grueso de lo que pretende regular los procesos de dar derechos para hablar del tema del medio ambiente y otros, no están rellenados, no están definidos. Hay una serie de problemas en el ambientalismo, que hay diferentes orígenes y tesituras ambientalistas, hay diferentes, como explicaba Manuel, opiniones o intereses detrás, podríamos hablar horas de cada uno de ellos y de los europeos versus otros latinoamericanos y viceversa en el sector agropecuario, por ejemplo. Y bueno, son temas para no horas, días, pero lo que a mí me preocupa, que es una muy buena intención de un proyecto para regular algo que todavía no está definido en su contenido precisamente. Entonces corremos el riesgo de armar una espléndida maquinaria burocrática sin contenidos y con procesos que van a durar años y que en última instancia no van a ayudar para mejorar el medio ambiente en todo lo que hay que definir. Hablamos de derechos humanos cuando hay muchos sectores que usan el ambientalismo para atacar uno de los principales derechos humanos de nuestra Constitución, que es la libertad. Entonces, yo diría que es un mecanismo, una maquinaria jurídica sujeta de profundas mejoras e incertidumbres, como en su momento mencionaron Pablo y Manuel, pero lo que pasa es que es una gran cáscara vacía que para lo que puede servir es un enorme mecanismo aplicado a detener procesos de creación de trabajo, procesos de producción, procesos de diferentes tipos necesarios en la sociedad, como hablaba el último expositor, y que lo único que hagan sirvan para paralizar movimientos políticos, sociales y económicos. A veces podría ser por un elemento que vale la pena, pero el problema es que la discusión de lo que vale o no la pena y hasta dónde puede hacerse o no, no está definida. Gracias. Gracias. Gracias, Héctor. ¿Alguno más quiere opinar? Fernando. Sí. Yo lo que observo es que lo que se refiere a la participación popular en la elaboración de estas políticas, si además fuera promovido a un rango constitucional, entraría en conflicto con uno de los principios centrales de nuestra organización política y constitucional, que es el gobierno representativo. Vos mismo señalabas al principio cómo estas asambleas previas, que en fin, que están organizadas con mucha buena intención, esos
debates interminables en que los que participan muchas veces quienes no tienen ninguna opinión seria que aportar. Bueno, todo eso yo lo veo como, en definitiva, como una contradicción con el principio del gobierno representativo. Y me parece, repito, su elevación, su eventual elevación a nivel constitucional, muy peligroso para nuestro orden constitucional actual, que es lo que tenemos. Será deseable, sin duda es deseable, una organización que abarque a todo el continente, pero las diferencias que existen entre los problemas de todos nuestros países siguen siendo muy grandes. Entonces yo creo que por lo menos los elementos fundamentales de nuestro orden constitucional, que tanto nos ha costado conseguir y que con frecuencia no respetamos lo suficiente, deben ser puestos en primer lugar. Pero esto es todo. Ya estamos pensando que no estamos en un país con democracia directa o con asambleas populares, y esto se le me parece. Suena país con democracia directa. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto, Pampi. Pon el audio. Pon el audio, Pompi. No se te escucha. ¿Te puedes habilitar el audio, Anastasia? A ver, un segundo. Lo tiene que habilitar ella, pero le mandé la invitación. Habilita el audio, Pompi. ¿Ahí va? Sí. Ahora sí. Ahora sí. No, Empezá de nuevo. Bueno, lo que ocurre es que Argentina, a partir de la Constitución nueva, hay una cantidad de mecanismos de participación y esto está unido a eso. Hay una cantidad de formas de participar, desde las audiencias públicas, que antes en la organización inicial de Argentina no estaban. Este acuerdo complementa cosas que están en nuestra Constitución, y ahí está la importancia. A mí me parece que esto, ya unido a los temas ambientales, realmente abre una puerta a mecanismos de participación formales y no formales. Así lo veo yo, ¿no? Correcto, Pompi. Bueno. ¿Qué nos dice Javier entonces? En primer lugar, gracias por las opiniones, los aportes. Creo que es valioso esto de repasar los contenidos y ir viendo, digamos, cómo cada uno interpreta los alcances, las implicancias, ¿no? Yo, tal vez para ser muy sintético, coincido un poco con lo que decía recién Pompi, aunque a mí me aparece acá iPhone de Federico. No sé tu nombre, perdón. Pero, digamos, no hay que confundir por ahí lo que tiene que ver con instancias de participación que buscan incorporar miradas, consideraciones, observaciones con la toma de decisión en sí misma. Eso no está puesto en duda. Todo el bagaje, digamos, de ampliar las instancias de participación pública, lo que buscan justamente es incluir más observaciones, consideraciones al proceso de toma de decisión. Pero la toma de decisión sigue siendo una toma de decisión estatal. Digamos, en ese sentido, la mayor implicancia de las instancias participativas tienen que ver con, de algún modo, fundamentar qué es lo que se tomó, qué es lo que no se tomó de esas observaciones, y algunas, por lo menos en mi experiencia en la gestión pública, en los procesos que me ha tocado participar, han surgido aportes y consideraciones muy valiosas en estas instancias, aunque también es cierto, y todos los que han estado en alguna audiencia pública lo saben, muchas veces son también ocasiones o vidrieras que algunos aprovechan para hacer posicionamientos que no tienen tanto que ver con la discusión en sí misma o con el proyecto en sí mismo. Esto, bueno, es parte de, digamos, las complejidades de incluir muchas voces,
pero yo creo que en definitiva el proceso de toma de decisión se ve fortalecido. Creo que en ese sentido, al contrario, fortalece la institucionalidad democrática y la representatividad misma. Digamos, un sistema que logra que los representantes puedan dar una respuesta fundada de las observaciones, inquietudes o consideraciones de la ciudadanía, hace que esa representación sea más fuerte, no más débil, en mi punto de vista. Después, desde luego que las cuestiones ambientales son transversales a un montón de otras agendas, son de algún modo, en muchos casos involucran situaciones de alta incertidumbre, porque en muchos casos estamos hablando de actividades cuya, digamos, implicancia en términos temporales e incluso espaciales puede ser muy difusa, ¿no? Pensemos en la contaminación del aire o de un río, o un cambio en un uso del suelo que tal vez, ¿no? Ahora estamos discutiendo la ley de humedales, con Pablo participamos de muchas mesas de trabajo en las cuales también se habla, a veces se cambia un uso del suelo, se hace un relleno, y por ahí era un bajo inundable que el periodo de anegamiento era mucho más largo de lo que fue considerado. Es decir, lo que buscan estas herramientas es contar con mejores elementos para la decisión. Y en ese sentido, la información ambiental que se ponga como un objetivo, como está en nuestra Ley General del Ambiente, digamos que es un objetivo en sí mismo porque aporta valor a ese proceso de decisión, me parece que es muy valioso, que se van sofisticando en distintos institutos. Esto que mencionábamos antes, ya no es solamente que hay personas que están preocupadas y acceden al Estado a buscar respuestas a sus preocupaciones, sino también que hay estados que se anticipan, son proactivos y van documentando cuál es la situación del país, cuáles son las principales actividades y políticas que tienen incidencia en esa agenda, y que esto después pueda volcarse en mejores procesos de deliberación. En ese sentido, para mí, el acuerdo sirve como una base muy fuerte en ese sentido, y también el hecho de que sea regional me parece que es una oportunidad enorme, porque hoy en día los problemas ambientales, obviamente hay de distinta índole y escala, pero muchos involucran cuestiones que van mucho más allá de las fronteras de un solo país. Entonces, que existan estas instancias de cooperación, de entendimiento, en el cual nos estemos manejando con estándares comunes y que usemos instrumentos similares y que incluso haya ámbitos de apoyo para el desarrollo de esos instrumentos, yo creo que va a traer muchos beneficios para lo que tiene, los desafíos que hay por delante. Y en ese sentido coincido con lo que se dijo también respecto de que muchas veces la conflictividad se instala en base a la desinformación, en base a los prejuicios, en base a intereses que se esconden en otros, y en este sentido el acuerdo yo creo que justamente viene a aportar más luz a ese proceso y a esa discusión, porque justamente lo que pone es a disposición datos que sean confiables, que sean validados, que tengan criterios con los más altos estándares internacionales, y entonces que las discusiones se den sobre hechos y sobre datos fundados. Siempre va a haber quien digamos, como dijimos antes, ¿no? Quien utilice argumentos más emotivos o más de índole política, no asociados a lo que se discuta en sí mismo, pero como nivel general de la discusión yo creo que va mejorando, y estas herramientas ayudan a que sea mucho más transparente, más claro, más basado en evidencia, y a eso se aspira. Y por supuesto que hay cuestiones que van a requerir mayores discusiones, y en ese sentido también destacar que lo que busca este acuerdo, como prácticamente todos los convenios que tienen que ver con agendas ambientales, es sentar un piso para a partir de ahí seguir construyendo, ¿no? Cuando se discutió la Convención sobre los Humedales era en el año 71, cuando se aprobó el Convenio de Cambio Climático no teníamos ni siquiera los datos meteorológicos que tenemos hoy. Entonces, estas herramientas son dinámicas, se van sofisticando a lo largo del tiempo,
y van atendiendo las necesidades de los estados, de dar respuesta a nivel entre estados, pero también entre los estados y sus sociedades. Así que creo que nos ofrece un campo de oportunidad muy, muy interesante en eso, en fortalecer la institucionalidad ambiental y sobre todo darle un cauce institucional a los conflictos. Digamos, que los conflictos puedan ser procesados por el sistema institucional, yo creo que es algo muy importante de cara a lo que estamos viendo en muchos casos, donde la crisis ecológica, climática, empieza a manifestarse en todos los niveles, locales, nacionales, provinciales, globales, regionales, y poder contar con herramientas institucionales que sean útiles para abordar estas cuestiones, creo que nos posiciona mejor para que las respuestas no sean del tipo oportunista y sean respuestas basadas en evidencia y fortalecidas con procesos de decisión. Así que por mi parte, muy agradecido, Manuel, Pablo y a todos los que se han tomado el tiempo de escucharme y de compartir estas reflexiones, porque sin dudas es importante que en los próximos pasos y en el trabajo que va a tener, yo les conté que el acuerdo va a tener una conferencia de las partes y va a tener ámbitos de trabajo con una secretaría técnica donde se van a establecer guías, lineamientos, metodologías, y es muy importante poder entender las preocupaciones y los aportes que puedan haber desde distintos lugares para fortalecer estas herramientas y que funcionen para lo que están previstas y no que sean, como se dijo también, un mecanismo que después se usa para otra cosa. Así que por mi parte, muchísimas gracias y un gustazo esta tarde compartida con ustedes. Muchas gracias. Te felicito por has defendido muy bien los argumentos y muy convincente todo lo que has dicho. La verdad es que cuando uno se mueve dentro de un andarivel sin tocar los bordes y los extremos, todas las cosas funcionan bien. Cuando sucede que se sale de esos bordes, de esos límites, pueden ocurrir cosas que no están ni siquiera imaginadas por quienes firmaron este tratado. Ejemplos, el caso Botnia, que es un caso que nosotros hemos tratado en este instituto y en otros. Un caso de pánico colectivo. Gente de muy buena fe, mal informada inicialmente, no quiso escuchar ningún otro argumento técnico a pesar de que los había y abundantes. Y estuvo 4 años cerrando una frontera y con una asamblea permanente que hubiera estado presente en todas las audiencias, en todas las convocatorias del Poder Judicial respecto al tema. Ese caso es un caso que claramente muestra los excesos del ambientalismo, o si querés ponerlo de otra forma, los desvíos que puede tener un supuesto argumento ambiental que no tiene asidero. Y tenemos muchos otros casos parecidos, en donde además interviene la ideología. Pero de todas maneras, creo que aquí hay que buscar como todos un equilibrio. Me parece que el planteo de Pablo, de que hay que llenar los huecos, tratar de reglamentar esto para evitar que sea utilizado para anular iniciativas es importante. Y creo que ya se han elaborado buenos argumentos. Marcelo los hizo desde el punto de vista jurídico y lo respeto. Lo mismo Héctor, Fernando. Vamos a tratar de hacer algo escrito y te aseguro, Javier, que vamos a respetar enormemente tus argumentos. Me parece que son muy, muy bien elaborados. Y a Pablo le tenemos que decir de que tenía dudas fundamentadas. No sé si alcanzaban para rechazar el proyecto, pero es entendible que lo haya hecho, ¿no? Claro. Y Pompi, quédate tranquila que el tratado tiene tal vez más elementos positivos que negativos. La verdad que es muy importante para Argentina. Es como darle un aval a lo que está en la Constitución y en todas nuestras leyes de participación ciudadana que tenemos. Y es un momento importante. Sí, bueno, ahí tenemos la duda que expresó Fernando de que si la Constitución está escrita para un sistema de democracia representativa o democracia directa.
Lo que ocurre es que la Constitución nueva nos llevó a un sistema de participación ciudadana que no estaba en el inicio de nuestra Constitución. Y eso es muy importante, evita a veces conflictos, yo así lo veo, ¿no? La Constitución del 94 habla de la representación a través de partidos. Manuel, Sí, ¿puedo decir algo? sí, Lili. A mí me interesa muchísimo con respecto al acceso a la información, la forma de dar esa información y el cuidado de la información que se da, o sea, de la exactitud de la información. Yo he participado en muchísimas audiencias públicas, he dirigido muchas, y el problema fundamental se establece cuando la información que se da es sesgada, está, digamos, dirigida políticamente, que es en general lo que ocurre, de manera tal que lo que se termina discutiendo no son los proyectos con una firmeza técnica necesaria y absolutamente imprescindible, sino la conveniencia de los proyectos de acuerdo a el grupo que lo trate o que lo tenga en ese momento en sus miras. Yo diría que esto es una puerta abierta, perfectible, sumamente necesaria a lo mejor, pero hay que tener muchísimo cuidado, como dicen todos, en la reglamentación, porque este punto específico que sería la información es vital. Y a mí me da miedo también un poco que se creen más conflictos de los que en este momento tendríamos habitualmente. No sé, se me ocurre que hay que manejarlo con muchísima prudencia. Bueno, Esa es la palabra para toda esta cuestión, la prudencia. Yo pensaba en la prudencia política, en la sociedad, antes de que se tomen medidas legislativas, pongamos, administrativas, en la sociedad civil debe haber plena información. Los políticos deben ser reflejos de una población bien informada. Por eso yo estoy de acuerdo, sobre todo con la última parte de la exposición de Javier, a propósito de la necesidad de que haya una participación en la información y en el conocimiento. Desde la sociedad se va a determinar lo que pase en la conducción política, en las instituciones. Yo de ninguna manera puedo ponerme, con la intervención que han tenido en muchos aspectos en estas cuestiones, no puedo ponerme a participación popular. He participado en muchas de estas cosas a través de, bueno, no voy a mencionar por qué y cómo, pero lo que no debe haber es una politización de las asambleas, de la etapa deliberativa, con intenciones que son claras, lo ha dicho Lili recién, que muchas veces se manifiesta en las asambleas, de politizar los temas ambientales. Los temas ambientales son de una seriedad y de una importancia capital para cualquier país, para la sociedad moderna. Entonces, mi posición es que deben ser bien debatidos, deben ser bien expresados, deben ser bien divulgados, tiene que haber una actitud general en la sociedad civil de conocimiento, responsabilidad e identificación, pero no caer, eso es lo que yo he querido señalar, no caer en politizaciones que puedan resultar viables a través de expresiones no suficientemente definitorias, como los límites de la participación popular. Solamente eso, responsabilidad del Estado, capacidad de decisión, pero información plena y aptitud también para influir decisivamente sobre los gobiernos de parte de la sociedad civil, pero nunca la politización con fines no ambientales de las cuestiones ambientales. Siempre que se puede evitar eso, pero el hombre es así. Yo las asambleas para proyectos importantes que he asistido, las audiencias públicas, en general fueron politizadas. Pero bueno, hay que hacer el país. Al país le falta educación, le falta un cambio cultural en sentido positivo, y tiene un exceso de politización y ideologismo. Y eso
nos hace justamente penar por encontrar el camino correcto para que la Argentina salga adelante. Bueno, yo creo que ha sido muy provechosa esta reunión. Muchas gracias, Javier, excelente. Muchas gracias, Pablo. Y gracias a todos